¿Cómo aparecerán los registros de las 10 tribus perdidas? Lo que respondió el presidente Dallin H. Oaks te sorprenderá. Mi nombre es Carlos Mendy Santos, bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal de Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchas gracias a todos por sus mensajes que continuamente me llegan, los leo por supuesto todos, así que muchísimas gracias siempre por el apoyo. En esta ocasión, como la portada lo indica, vamos a hablar sobre las 10 tribus perdidas, específicamente sobre sus registros y una pregunta clave de este análisis. ¿Cómo aparecerán? ¿Cómo aparecerán esos registros? Hermanos, este video va a responder tres preguntas. Primero, la profecía de la aparición de las 10 tribus. Vamos a leer algunas cosas y voy a mencionar al menos dos posibles maneras en que las 10 tribus y sus registros aparezcan. Y por último, quiero mencionar un modelo que yo percibo en el que nos encontramos en este momento, específicamente en este año 2026. Así que sin más preámbulos voy a leer lo que nuestro artículo de fe número 10 dice. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. Hermanos, como parte de la doctrina de Cristo, de su iglesia restaurada, creemos no solamente en la congregación literal del pueblo de Israel, sino en la restauración de las 10 tribus. Ahora, esto también está bastante claro en las escrituras y voy a leer primeramente segunda de Nefi 29, hablando ya de las profecías. Y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras de los judíos, y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel, y éstas poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. Así que hermanos, está hablando de la profecía en donde los escritos, las escrituras, la van a tener uno y otro pueblo, todos vamos a tener de alguna manera acceso a esos registros que el Señor ha mandado que se escriban. Ahora, la sección 133, el versículo 30 dice, y aquí se refleja una de las maneras en que esas escrituras van a venir a través de las 10 tribus, y traerán sus ricos tesoros a los hijos de Efraín, mis siervos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una de las maneras en que las 10 tribus van a aparecer es que ellos van a venir. Y esos ricos tesoros se está refiriendo a sus registros. Entonces, una de las maneras, y esta es la primera que quiero compartir, en que ellos van a traer, o vamos a tener acceso a sus registros, es esta, y está en las escrituras. Ellos traerán esos registros. Ahora, muchas veces pensamos que cuando hablamos de recogimiento de Israel, hablamos en un sentido espiritual. Y yo en un video hablé con respecto a esto de que el recogimiento es espiritual, pero también es literal. Por eso habla de restaurar las 10 tribus perdidas. Ahora, esto lo dejó mucho más claro el Elder Talmash cuando dijo, entre los hombres existe la tendencia a justificar lo que no desean comprender en sencillez literal, y nosotros como santos de los últimos días no estamos enteramente libres de esa tendencia. Hay quienes dicen que esa predicción se explica en esta forma. Un recogimiento está en marcha y ha estado en marcha desde los primeros días de la iglesia. Eso es lo que muchos piensan, hermanos. Por eso él dice incluso santos de los últimos días. De ahí que piensan que las tribus perdidas ahora están recogiéndose, pero que nosotros no debemos esperar el regreso de un gran grupo de gente del que ahora se desconoce dónde se encuentra. Cierto es que el recogimiento está en marcha, dice el Elder Talmach, es decir, el recogimiento que el presidente Nelson dijo que es la obra más importante y el preludio de la segunda venida. Pues esta es una dispensación de congregación, dijo.
Pero la profecía dice que las tribus serán traídas del lugar donde se hallan escondidas, y sus escrituras serán una con la de los judíos, la Santa Biblia, y con la de los nefitas, el libro de Mormón, y con la de los santos de los últimos días, tal como se encuentran en los anales de revelación moderna. Así que, hermanos, en palabras de una voz autorizada, y esto está en el manual de instituto, esto va a ser literal. Hermanos, y hace algunos días yo le hacía una pregunta a través de una publicación en el canal. Está ahí para que ustedes puedan responderla eligiendo entre cuatro opciones. Cuando el Elder Costa mencionó esta experiencia o esta reunión con el presidente Oaks, ese video que yo les compartí hace poco, en donde el presidente Oaks dijo que los números de la iglesia o la iglesia va a duplicar su tamaño. La pregunta que yo le hacía en la publicación es, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir para que la iglesia duplique su tamaño? Di varias opciones. Entre esas está el cumplimiento de grandes profecías, como por ejemplo la Nueva Jerusalén, pero lo que están viendo en pantalla posiblemente sea también una de las profecías que puedan, nadie sabe, pero pueden ocurrir para que muchas personas se unan a la iglesia. Imagínense, hermanos, que usted y yo tengamos la bendición de ser testigo a través de las noticias, ya sea de la iglesia o del mundo, que este grupo de personas sean traídas del lugar en donde se hallan, escondidas para nosotros, pero no para el Señor. Esto, sin lugar a duda, va a ser una razón tremenda para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Piensan ustedes que cuando esto ocurra, sea esto una de las razones por las que muchos llegarán a bautizarse en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? Déjenmelo saber en los comentarios. Pero yo creo, hermanos, de que ahora más que nunca, y ustedes se van a dar cuenta por lo que les voy a decir a continuación, debemos recordar que esta profecía, hermanos, es literal. Las 10 tribus, esa masa, ese, esa multitud, esos miles o millones de personas están en un lugar en donde solamente el Señor sabe. Así que una de las maneras en que vamos a tener sus registros, lo que ellos han llevado durante todas estas dispensaciones, va a ser, como dice la sección 133, cuando ellos las traigan. Ahora, voy a mostrar a continuación la segunda manera, y esta fue enseñada por el presidente Oaks, y es el punto neurálgico de este video. Y él dijo en este mensaje que se llama Para todos los hombres de todas partes, de abril del 2006, lo siguiente: el Señor mismo no solo se manifiesta a todas las naciones, sino que además manda que escriban sus palabras. Más aún, el libro de Mormón enseña que cada uno de esos grupos tendrán los registros de los otros, lo que yo acabo de leer justamente en 2 Nefi 29:13. Luego él dijo, de eso sacamos en conclusión que el Señor hará finalmente que las enseñanzas inspiradas que ha dado a sus hijos en diversas naciones salgan a la luz para beneficio de toda la gente. En ellas se incluirán los relatos de la visita del Señor resucitado a lo que llamamos las tribus perdidas de Israel y sus revelaciones para toda la simiente de Abraham. Y luego dijo, el descubrimiento de los papiros del Mar Muerto ilustra una de las formas en que eso puede ocurrir. Cuando salgan a la luz los nuevos escritos, y saldrán, de acuerdo con las profecías, esperamos que no las traten con el mismo rechazo con que algunos han tratado el libro de Mormón, porque ya tenían una Biblia. Hermanos, esta cita es lo suficientemente reveladora para que nosotros podamos ampliar aún más el contexto de las 10 tribus y de los registros o de las nuevas escrituras que vamos a recibir por parte de ellos. ¿Cómo vamos a recibirlo? ¿Cómo vamos a obtener esos registros de las 10 tribus? Ya lo vimos que una de las razones que están en las escrituras es que ellos las traigan. Pero aquí el presidente Oaks
El Elder Oaks en abril del 2006 nos da otra manera. En el primer párrafo dice, el descubrimiento de los papiros del Mar Muerto ilustra una de las formas en que eso pueda ocurrir. Entonces, la manera en que se descubrieron los papiros del Mar Muerto es una de las formas en que posiblemente recibamos los registros de las 10 tribus. Hermanos, esta es una de las maneras en que el presidente Ox nos dice que vamos a recibir o que posiblemente recibamos estos registros. Y luego hace un énfasis para que ustedes noten, cuando salgan a la luz los nuevos escritos, y dice, y saldrán de acuerdo con las profecías, es decir, dando la seguridad, la certeza de que eso va a ocurrir, eso ocurrirá de manera literal. Pero él dice que una de las maneras va a ser de la forma en que se descubrieron los papiros del Mar Muerto. Para muchos santos, al menos en Latinoamérica, desconocemos cómo se descubrieron los papiros del Mar Muerto. Incluso yo desconocía la manera se llevó a cabo este descubrimiento y me di a la tarea de investigar de qué forma se llevó a cabo este descubrimiento, como lo menciona el presidente Ox. Y en este mensaje que se llama Los rollos del Mar Muerto, una ventana a la Biblia moderna de diciembre del 2014, dice el académico y erudito Donald W. Perry lo siguiente. A principios de 1947, 3 pastores que pertenecían a la tribu beduina de Tamiré estaban buscando un animal extraviado. Uno de ellos lanzó una piedra hacia el interior de una cueva y oyó que una vasija de arcilla se quebraba. Al entrar en la cueva, vieron varias vasijas grandes de barro. En algunas de ellas había unos rollos. En los años subsiguientes, los beduinos y los arqueólogos encontraron varios cientos de rollos en 11 cuevas de la costa noroeste del Mar Muerto. Muchos eruditos consideran que los rollos del Mar Muerto son el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Los rollos constituyen una biblioteca antigua de más de 900 textos, la mayoría de los cuales fueron escritos en el hebreo original del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, cuando el presidente Ox dice que posiblemente una de las maneras en que recibamos los registros de las 10 tribus sea de la forma en que se descubrieron los papiros del Mar Muerto, aquí está cómo se descubrieron los papiros del Mar Muerto. 3 pastores tiraron una piedra en una cueva, escucharon que se había roto como un jarrón, ¿verdad? Y cuando entraron a la cueva se dieron cuenta que habían papiros, no solamente ahí, sino que habían 11 compartimientos, 11 vasijas grandes en donde se encontraban estos registros escritos en el hebreo original del Antiguo Testamento. Hermanos, ¿se dan cuenta la manera en que se descubrieron los papiros del Mar Muerto? Esto posiblemente sea una de las maneras en que conoceremos y saldrán a luz los registros de las 10 tribus. A veces pensamos que puede ocurrir como ocurrió la salida a luz del libro de Mormón, con un ángel viniendo en persona y entregando las planchas al profeta en ese momento. Pero aquí lo que vemos es un modelo completamente distinto. Distinto, hermanos, pero bastante natural. A tal punto, hermanos, que el Elder Maxwell dijo en abril de 1986 lo siguiente: ¿qué pasaría si mañana en los periódicos y en la televisión los eruditos anunciaran con entusiasmo el hallazgo de decenas de páginas de escritos sorprendentes e importantes, incluyendo los de Enoc, Abraham y Moisés? Ante descubrimientos tan impactantes y reveladores, ¿acaso no nos sentiríamos nosotros y muchos otros profundamente impresionados y muy atentos? ¿No se produciría una conmoción mucho mayor que la que acompañó el hallazgo de los rollos del Mar Muerto y otros escritos antiguos? El mundo secular, por supuesto, apenas les prestaría atención y pronto volvería a las apremiantes preocupaciones del mundo. Hermano, sinceramente, como dice y pregunta, porque él hace preguntas, el Elder Maxwell, sería así.
se produciría una conmoción mucho mayor. Imagínense que eruditos, arqueólogos o simplemente pastores encuentren en una cueva registros sagrados similares a los que se encontraron en ese momento, que hoy conocemos que son los papiros del Mar Muerto. Pero eso puede ser una de las maneras en que obtengamos esos registros de las 10 tribus. Así que hermanos, literalmente sería un descubrimiento en donde para nosotros sería una bendición ser partícipe y testigo de este maravilloso momento. Ahora, quiero compartir en pantalla lo que un elder, Dilworth Young, dijo en abril de 1974 de este modelo que acabo de mostrar de los 3 pastores cuando encontraron los papiros del Mar Muerto. Podemos consolarnos sabiendo que los grandes acontecimientos del futuro han sido profetizados con considerable detalle y que cuando se cumplan los sucesos de dicho cumplimiento ocurrirán con la misma naturalidad y certeza que los del pasado lejano. En aquel día también habrán escépticos e incrédulos que hasta el mismo momento de la aparición del Hijo del Hombre declararán que los creyentes son necios por creer. Hermanos, entonces lo que acabamos de ver, este modelo que el presidente Ox dijo que posiblemente sea una de las maneras en que obtengamos esos registros de las 10 tribus, dice el Elder John que esas profecías anunciadas se van a cumplir con la misma naturalidad que fueron cumplidas incluso las del pasado lejano. Hermanos, métodos naturales. Y ese es el enfoque principal de este video. Si bien es cierto, la magnitud, el asombro, la, el cumplimiento de esta profecía va a ser más allá de lo que y nosotros no podamos imaginar. Puede, nadie sabe cómo, pero puede ocurrir de manera natural. Es decir, así como fueron escondidos los papiros del Mar Muerto en esas vasijas grandes, en esa cueva, de la misma manera 3 pastores encontraron esas vasijas grandes. De la misma manera pudiese ser esa la manera o el método en que el Señor saque a la luz los registros de las 10 tribus. Y como dijo el presidente Ox, van a salir. Es decir, eso va a ocurrir. Ahora, habiendo conocido estas dos maneras en que podemos obtener estos registros, quiero mostrarles lo que está ocurriendo ahora, específicamente en el año en el que nos encontramos o en el momento histórico en el que estamos. Hermanos, quiero leerles lo que dijo en el mensaje de octubre del 2024 Gary Stevenson, el elder, en su mensaje Días Inolvidables. Y él dijo: hay una década de nuestra historia que de manera extraordinaria es muy superior a cualquier otra, la década de 1820 a 1830. Y más adelante en el mismo mensaje dijo: entre ahora, 2024 y 2034, viviremos acontecimientos trascendentales. Entonces, en estos dos párrafos, hermanos, podemos encontrar como una especie de paralelo. Es decir, se nos está diciendo, no hay una década superior a la de 1820 y 1830. Obviamente, esa fue la década de la restauración del Evangelio después de la gran apostasía. Sin embargo, entre el 2024 y el 2034 viviremos acontecimientos trascendentales. Ahora, lo que nos están haciendo ver es que estamos inmersos en una década, literalmente, donde van a ocurrir y están ocurriendo acontecimientos trascendentales. Ahora, fíjense lo que dijo más adelante el elder Gary W. Gom en abril del 2020. Los aniversarios, incluso este bicentenario, destacan los patrones de restauración. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en abril del 2020 nosotros estábamos celebrando el bicentenario de la primera visión. Y en el 2030 vamos a celebrar como iglesia el bicentenario
de la organización de la iglesia el 6 de abril de 1830. Y el Eldergón dice, los aniversarios, es decir, las fechas asociadas a los eventos de la restauración, destacan los patrones de la restauración. Por eso celebramos los bicentenarios. Ahora, fíjense lo que dijo, hermanos, el Elder Bednar el año pasado, específicamente en la conferencia de abril. La iglesia se organizó en la secuencia adecuada, solamente después de la restauración del sacerdocio y de la publicación del Libro de Mormón. Los primeros ejemplares del Libro de Mormón estuvieron disponibles el 26 de marzo de 1830 y la iglesia se organizó formalmente el 6 de abril. La aparición del Padre y del Hijo a José Smith, la traducción y salida a luz del Libro de Mormón y la restauración de la autoridad y las llaves del sacerdocio fueron requisitos previos necesarios para la organización de la iglesia restaurada del Señor hace exactamente 195 años. Hermanos, y el Elder Bednar en su mensaje nos compartió cuáles fueron esos eventos previos a la restauración del Evangelio y organización de la iglesia el 6 de abril de 1830. Primero tenemos la primera visión, ¿verdad? En 1820. Luego tenemos una fecha importante, 22 de septiembre del año 1827, cuando Moroni entrega, luego de varias visitas años anteriores, las planchas del Libro de Mormón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el 22 de septiembre del próximo año 2027 estaríamos conmemorando el bicentenario de ese momento en que Moroni le entregó las planchas al profeta José Smith. Si estamos hablando, hermanos, de una década inolvidable, ¿tendría esto alguna conexión, el bicentenario del próximo año, con la salida a luz de nuevas escrituras, de nuevos registros, de hallazgos que el mundo secular, científico, con los eruditos, arqueólogos, hagan? Eso no lo sabemos, pero quiero que vean algo más. Luego tenemos la restauración del sacerdocio y luego tenemos la organización de la iglesia. En 1830, el Elder Gong mencionó una palabra clave. El Elder Bednar mencionó dos palabras claves. En total, tres palabras claves que quiero que recuerden de este video. El Elder Gong habló de patrones. El Elder Bednar habló de secuencia y también habló de requisitos previos. Hermanos, hablando de esta década inolvidable, creo, y es una opinión personal, que estamos en presencia de un patrón, de una secuencia, o estamos viendo los requisitos previos como parte de este preludio a la segunda venida. Por eso es que hubo este paralelo por parte del Elder Stevenson diciéndonos que esta década inolvidable era, en pocas palabras, después de aquella de 1820 a 1830, también grande por todas las cosas que iban a ocurrir. Así que, hermanos, estas palabras no fueron dichas, estoy seguro, al azar. Estamos en este momento inmersos en un momento histórico, haciendo parte de este patrón, de esta secuencia, o viendo en primera fila todos los requisitos previos a la segunda venida. Ahora, estamos hablando de nuevas escrituras, estamos hablando de registro de las 10 tribus. Dentro de la década inolvidable de 1820 a 1830, salieron a luz nuevos registros. El Libro de Mormón. Dentro de este patrón, secuencia o requisito en el que estamos viviendo ahora mismo, saldrán a luz nuevos registros también como en aquella época. Me gustaría conocer sus impresiones, sus respuestas, qué le viene a la mente. Ahora, hermanos, más allá de todo lo que les he podido mencionar, la restauración es un proceso, no un evento, y continuará hasta que el Señor regrese. Eso lo dijo el presidente Nelson
en octubre del 2021, estamos en presencia de esta restauración continua, a tal punto, hermanos, que el profeta José Smith dijo lo siguiente en una conferencia realizada entre el 3 y el 6 de junio de 1831 en Kirtland, Ohio. Explicó en ese momento que Juan el Amado estaba entonces ministrando entre las tribus perdidas de Israel, preparándolas para que pudieran regresar y poseer nuevamente la tierra de sus padres. Hermanos, al menos por revelación oficial y en los manuales de instituto, el profeta José Smith, en junio de 1831, dio por revelación esta declaración de que Juan el Amado estaba en ese momento ministrando y preparando a las tribus perdidas para que pudieran volver. Es decir, tenemos al menos conocimiento de que en los casi 200 años de iglesia restaurada, las tribus perdidas para nosotros, no para el Señor, se están preparando para volver. En este momento, hermanos, ellas están siendo preparadas. Una de esas personas que está presente ministrando entre ellas es el mismísimo Juan el Amado. Hermanos, ellos se están preparando, el Señor las está preparando para volver. Mientras tanto, a nosotros también se nos está preparando para recibirlas y se nos está diciendo, prepárense, porque también el Señor se está preparando para volver. Mis amigos, yo les testifico de que el Salvador vive, de que las Escrituras son verdaderas, de que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, de que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente, y de que en preparación para la segunda venida seguiremos viendo cómo el Señor lleva a cabo esta restauración continua como parte de este preludio para su regreso. Testifico de que en algún momento, de manera literal, las 10 tribus van a retornar con sus registros. Preparémonos para ese momento si nos tocase estar presente en esta tierra. Testifico de estas cosas y las comparto con ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones en la cajita de comentarios. En la descripción del video van a encontrar los enlaces que utilicé para llevar a cabo la presentación que ustedes acaban de ver. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.